en las escuelas y en las universidades con los filósofos que tratan de ridiculizar la experiencia de la fe. Digo, mira, si cuando ustedes hablan con orgullo de los padres de las distintas escuelas, a ustedes se les olvida que ese padre de esa distinta escuela es padre simplemente porque demarcó un principio, porque demarcó unos datos que hoy vinculan lo moderno con lo antiguo, y por eso le llamamos padre. Por ejemplo, a Freud se le llama el padre de la psicología, pero hoy en día nadie utiliza la escuela freudiana para atender aspectos de psicología. A Hipócrates se le llama el padre de la medicina moderna, pero nadie usa los conceptos clínicos y médicos de Hipócrates para aplicarlos a la medicina de hoy. Y usted le dice, ¿por qué le llama padre? Dice, bueno, porque él fue el que creó el destello, el que estableció el principio. Pues mira, el Génesis hizo lo mismo también. El Génesis plantea lo que es fundamental para el conocimiento de lo que ha sido creado o de lo que existe. Es que el Génesis comienza diciendo que la creación tuvo un principio. Otro elemento que es importante es que si esto fue un elemento revelatorio, que en efecto tuvo que haber sido un evento revelatorio, porque en aquel tiempo no existían telescopios, en aquel tiempo no existían laboratorios científicos, en aquel tiempo no existían especialistas en el campo de la ciencia, de la geología, de nada de eso, y este individuo está diciendo cosas dentro de ese aspecto revelatorio que hoy en día son corroborables, como por ejemplo, la tierra estaba desordenada y vacía. Pues mira, todos los que postulan hipótesis o teorías con respecto a la creación hablan del proceso del caos. Porque los evolucionistas van a decir que esto ha sido el resultado de unas especies que pudieron prevalecer frente a otras que no pudieron prevalecer, y como resultado del caos sísmico y atmosférico y demás, las que no pudieron prevalecer desaparecieron, y las que pudieron prevalecer evolucionaron, y de eso es que se trata la evolución. Pues mira, el valor de la historia de la creación es un valor sustantivo, es un valor que se puede probar, es un valor que puede sostenerse. Por el otro lado, habla de que Dios creó al hombre de la tierra, y ahora mismo la ciencia dice que todos los elementos que tiene la piel son los mismos elementos que tiene la tierra. Bueno, pues entonces aquí la pegó el tipo en la revelación, ¿verdad? Él la pegó. Por el otro lado, habla de que las estrellas son incontables. Pues este la pegó. Habla de la redondez de la tierra. Pues este la pegó. Habla del eje imaginario. Pues este la pegó. Entonces, cuando uno empieza a ver, claro, no está dando toda una explicación de la creación, porque a fin de cuentas el Génesis no tiene el propósito de hablar y de presentar una tesis de la creación. El Génesis tiene otros propósitos, y son propósitos múltiples, como por ejemplo el que ya mencionamos: el origen del mundo creado, el origen de la raza humana, el origen de las diversas historias de las naciones que existían en aquel momento, y por el otro lado, el origen de la familia del pacto. Y a fin de cuentas, como ese va a ser el libro sagrado para una sociedad, para una familia, pues ellos van a afianzar más la historia dentro del contexto de la familia, del pacto, que dentro de la creación. Porque creados fueron todos, pero ellos son especiales. Llamados fueron todos, pero ellos son especiales. Entonces, desde luego, de 50 capítulos que tiene el Génesis, utilizan 2 para hablar de la creación, y de ahí en adelante empiezan a disparar ¿hacia dónde? Hacia su propia historia, hacia su propia vida. Ahora,
En esos primeros 11 capítulos, también se habla del lugar que ocupa el hombre en el mundo. Se habla de la entrada del pecado y la caída del hombre. Y desde luego, se instruye dentro de la fe cristiana que utiliza el Antiguo Testamento, se instruye el elemento de la gracia dentro de la historia de esa caída, ¿verdad? Tú le herirás en el calcañar, pero aparecerá quien te herirá en la cabeza. Entonces, se habla de las etnias y de los patriarcas antidiluvianos. Y se habla también de la pecaminosidad del mundo y del diluvio. Y se habla también de la prosperidad de Noé y de las primeras razas del oriente cercano. Entonces, claro, una de las cosas que va a plantear el que escribe el Génesis es el hecho de la relación de Dios con la humanidad. O sea, el que creó se relacionó con la humanidad. Pero en algún momento dado, la humanidad, ¿qué hizo? Se separó del Creador. Al separarse del Creador, entonces, ¿qué hace Dios? Crea un pueblo para Él. Y si uno va a hacer esta historia tipo los muñequitos, ¿verdad? Pues, ¿cómo uno la puede hacer? Pues mira, el Creador creó una serie de familias, pero después que las creó, estas familias, cada una decidió elegir un Dios personal y particular, pero ninguna de ellas tuvo el cuidado de elegir al Dios que los creó. Y cuando el Dios que creó a esa familia se percató que ninguno de ellos tuvo la dignidad de decir, mira, nosotros vamos a escoger al Dios que nos creó, pues entonces él dijo, pues mira, ok, está bien, ustedes sigan con los dioses que ustedes han inventado, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a crear un pueblo y le voy a crear la conciencia a ese pueblo de que ellos tienen que adorar al Dios que creó todas las cosas. Y ellos van a ser servidores del Dios que creó todas las cosas. Cuando uno ve ese ángulo y esa perspectiva de Génesis, entonces uno descubre el vínculo tan estrecho, imposible de romperse, imposible de desligarse de la nación de Israel con su Dios. O sea, porque a fin de cuentas, mira, en la Torá no se niega el hecho de que Dios creó a todos los pueblos. Adán es el representante de ¿quién? De toda la humanidad, de toda la raza humana. Así que la Torá no niega ese hecho. La Torá no niega el hecho de que Dios creó los pueblos y las naciones que existen en el momento en que se escribe. Tampoco lo niega, lo afirma. Pero sí va a decir algo. Esos hombres siempre estuvieron ¿qué? Corrompiéndose y corrompiéndose. Y desde el mismo Adán empezó ¿qué? Esa corrupción en el hombre desobedeciendo a Dios, el hombre expulsado del huerto del Edén, el hombre separado de la comunión de Dios, y desde luego como resultado de eso, algo que hemos dicho en infinidad de ocasiones, cuando el hombre pierde su relación con Dios, automáticamente pierde la paz ¿con quién? Consigo mismo. Automáticamente pierde la paz con su semejante y pierde la paz ¿qué? Con la naturaleza. Por lo tanto, de hecho, quien hace un planteamiento teológico magistral es Pablo en su carta a los Romanos, cuando en la introducción le dice precisamente a los gentiles, a su audiencia de gentiles, le dice, señores, cuando Dios nos creó les creó a ustedes los gentiles, les creó para que ustedes también le adoraran y para que ustedes también le sirvieran y para que ustedes también le reconocieran como el Dios todopoderoso. Pero ustedes se decidieron que en lugar de adorar al Creador, decidieron adorar que las criaturas y se entregaron a la inmundicia, se entregaron a la inmoralidad, a tal punto que Dios los abandonó. Bueno, ustedes no quieren reconocerme, pues es el problema de ustedes. Y los entregó a todo tipo de impureza, a todo tipo de inmoralidad. Pero la Torá parte de ese principio.